Hola con todos, bienvenidos a este nuevo video en el que estaré explicando el proceso de confección del vestido que se observa en imagen. Si desean instrucciones de cómo patronar este vestido, así como medidas y cómo hacer el despiece, en la descripción se encuentra un link directo a un PDF con instrucciones muy claras. Empezaremos describiendo las piezas necesarias para el corpiño base, del cual también se realiza la parte superior con pliegues. Empecemos. Vamos a necesitar la pieza número 1, que es el centro del corpiño delantero. A continuación, el par de piezas número 2, que son los costados del corpiño delantero. El par de piezas número 3, que son los costados del corpiño posterior. Y el par de piezas número 4, que son los centros del corpiño posterior. En este diagrama observamos cuántas partes del corpiño requerimos en las telas. Necesitamos en tela principal, en mi caso la Podesua, de la pieza número 1 hasta el par 4, es decir, un corpiño completo. En la tela forro lo mismo, un corpiño completo. En tela organza solo el par 3 y 4, es decir, solo la parte espalda del corpiño, porque después en el delantero colocaremos la pieza que lleva pinzas y esa será la que incluye organza, más no las piezas de abajo. Aquí vamos a observar lo que es las piezas en tela ya cortadas. Las indicaciones: todo tiene de costura 1 centímetro, excepción en el cierre, que ponemos 2. En la primera fila observamos las piezas en tela principal Podesua. Solo confeccionaremos la pieza 1 con el par de piezas 2. En la segunda fila está la tela forro. Se unen todas las piezas a 1 centímetro. Y en la tercera fila están los pares de piezas en tela organza 3 y 4, que se colocan sobre las piezas 3 y 4 en tela principal. Aquí observamos cómo se debe enfrentar la pieza derecho contra derecho y se pasa una costura por la línea punteada. En la máquina vamos a usar un largo de puntada de 2 milímetros a 1 centímetro de distancia. Empezamos con la tela principal uniendo solo centro a costados delanteros. Como se observa, y se hace lo mismo con el otro lado. Procedemos a unir lo que es las piezas en forro, en las cuales si unimos todo enfrentando derecho contra derecho, observamos cómo nos queda. Así nos queda la pieza en tela principal, solo los delanteros, y el forro unido delanteros y espaldas, es decir, completos. Procedemos a por el revés abrir costuras con la plancha en forro y tela principal, y reservamos estas piezas para después. Vamos ahora a utilizar los posteriores cortados en tela organza y los posteriores en tela principal que teníamos, y los ubico en derecho sobre derecho sujetando con alfileres y procedo a colocarlos como se indica, enfrentando las 4 capas de tela, y paso una costura de 1 centímetro con 2 milímetros de largo de puntada por la unión. Estas piezas aún no las sujetamos al corpiño delantero, solo entre posteriores. Aquí estoy uniendo a 1 centímetro de costura con largo de 2 milímetros. Hago esto con mis 2 pares de piezas del posterior. Así quedan los posteriores en tela principal con la organza incluida. Bueno, una vez abierto costuras con plancha, procedemos en el corpiño delantero a cada lado de las uniones a pasar un pespunte del ancho del pie o lo más pegado posible, de aproximadamente unos 3 milímetros de distancia de la unión. Esto no se pasa en el forro, solo lo hacemos exactamente en las piezas de tela Podesua y en el corpiño delantero y en las partes que ya incluían organza en el corpiño posterior. Bueno, ahora vamos a la parte del corpiño con pinzas. El cómo se hace en la descripción. Tenemos primeramente la pieza que debe estar cortada abierta. Aquí señalo cuáles son: la parte de la cintura y los costados. Estos no los cosemos, no es necesario aún. Para embolsar como lo requerimos para este vestido, solo trabajaremos por ahora con el ruedo del escote, que marco en la imagen cuál es. Esta pieza siempre por ahorita la trabajaremos abierta. Vamos a necesitar 2 piezas en tela principal Podesua, 2 en tul, esto es opcional, y 2 en tela organza, de manera abierta. Aquí les muestro mi patrón en papel cerrado para que vean la forma que debe tener al final la pieza. Vamos a proceder a colocar las piezas tal como se indica. Voy a colocar la Podesua desde el lado derecho. Está al lado contrario del molde. Voy a colocar lo que es la pieza cortada de lo que viene siendo el tul más rígido. Voy a colocarla encima, la emparejo. Ok, de ahí, ¿qué es lo cual voy a colocar? Voy a colocar lo que viene siendo el tul brilloso.
Y de ahí voy a colocar lo que viene siendo la última capa, la de Podesua, pero que esté con el derecho hacia abajo, es decir, así. Y sujeto con el alfiler y coso solo por el ruedo del escote. Esto lo paso a 2 centímetros de costura y con 2 milímetros de largo de puntada. Ahora vamos a tomar solo las 2 capas de organza restantes y pasar una costura 1 centímetro por el ruedo de escote con la pieza abierta. En las partes angulares o circulares dejaremos la aguja bajada, alzaremos un poco el pie y giramos la pieza para darle la forma exacta. Posteriormente voy a tomar mi pieza en Podesua con tul ya desembolsada. En esta parte voy a proceder a pasar una costura por cada pinza para fijar y que me servirá de guía. He sacado otro molde exacto del molde abierto y voy a ir cortando cada una de las pinzas, colocándolo sobre la tela y pasando una costura al extremo de la pieza en papel. Voy a hacer esto con cada una de las pinzas y haré coincidir. Después solo será cuestión de planchar y guiarse en el molde realizado. Una vez acabado y planchado, coloco esta pieza dentro de la pieza que ya tenemos igualmente desembolsada de organza. Estas costuras donde marcamos las pinzas nos servirán de guía, sujeto con alfileres ya que es importante que no se mueva. A continuación, guiándome en la parte interior, iré doblando los pliegues, asegurándome que la organza siga sujeta y siga la guía. Y haremos con la aguja e hilo manualmente la puntada invisible, que consiste en medio de los dobleces sujetamos un guión de un lado y otro y va hacia una sola dirección. Haremos esto con todas las pinzas. Así nos queda. Ahora vamos a utilizar los posteriores de tela principal. Vamos a colocar primero la pieza sin pliegue sobre esta otra pieza, los derechos hacia arriba. La pieza con pliegues la colocamos encima y sobre estas vamos a colocar las piezas del posterior enfrentando derecho contra derecho como se muestra, sujeto con alfileres a ambos lados y cerrar el costado a 1 centímetro. Empezamos desde abajo hacia arriba y vamos a dejar en la parte de arriba 1 centímetro sin coser. Rematamos. Aquí esto a 2 milímetros de largo de puntada. Aquí yo estoy cerrando el costado, no se olviden de dejar el 1 centímetro sin coser. Es para el forro. Para la falda doble circular debemos tener cortados 2 piezas en organza, 2 en tela Podesua o principal o puede ser forro, depende de ustedes. Si ustedes quieren más amplitud, añadan de 2 a 4 capas de tul. Pero en este tipo de falda este molde da una excelente caída. Si la tenemos entera debemos realizar un corte recto en alguno de sus centros como se muestra. Encimamos las 2 faldas y colocamos derecho contra derecho y se cose por los largos de los cortes. En uno de los 2 largos debemos medir el alto de cadera o depende de la medida del cierre y de ahí en adelante cosemos. No cerramos completamente y el otro lado sí lo cerramos. Esto hacemos en tela forro y en tela organza. En esta parte de una vez vamos a proceder a colocar el forro. En la parte superior nos fijamos que las líneas de unión coincidan, coloco derecho contra derecho y coso por el ruedo del escote a 1 centímetro, doblando la pieza de lo que es el pliegue y solo sujeto la pieza normal del corpiño delantero. Aquí estoy dejando el alto de cadera, o si no miden su cierre y aplican esta medida y de ahí en adelante cosemos hacia abajo totalmente y en el otro largo cerramos todo sin dejar altos de cadera. Hacemos lo mismo en la capa de tela organza. Una vez estoy cosiendo el escote de forro con Podesua en la parte superior. En esta parte tenemos la falda doble circular unida. Aquí observo la abertura de cierre. Esta la mando hacia atrás y la unión totalmente cerrada irá en el centro delantero. Las costuras quedan por dentro y coloco derecho contra derecho de falda contra corpiño y paso una costura al ruedo de las cinturas de llegar de centro posterior al otro extremo de centro posterior donde irá nuestro cierre. En forro hago exactamente lo mismo. En el otro lado de organza.
En este punto ya observamos que ya está unido. Aquí tenemos ya unido y observamos la abertura para cierre. Desde la línea de cadera procederemos a continuar la costura desde la abertura falda de forro hasta la abertura de organza. Esta costura a 1 centímetro con largo de 5 milímetros de largo de puntada, ya que después retiraremos esta costura. Voy a realizar el cierre besado con un cierre nylon de 30 a 40 centímetros de largo. Depende las medidas que ustedes tengan. Cierro esta parte con puntada de largo 0,5 a 1 centímetro de distancia. Voy a proceder a planchar las pestañas de las uniones en el cierre y una vez abiertas estas pestañas, voy a tomar las pestañas en la parte de organza y voy a colocar sobre esta lo que viene siendo el cierre. De manera que las costuras que abrimos queden hacia arriba y colocamos el derecho de nuestro cierre, centrando la línea de unión con la línea de los dientes del cierre, y vamos a proceder a pasar una puntada de 0,5 centímetros. Las pestañas del lado izquierdo y derecho sujetando el cierre. Procedo a encimar la parte de forro que aún nos queda sobre la parte que ya sujetamos y pasamos una costura de 0,5, esto a 2 milímetros de largo de puntada, haciendo coincidir todo como se observa. Hacemos esto tanto en la pestaña derecha como izquierda, es el mismo proceso. Y vemos que todo nos coincide, esto es muy importante. Al dar la vuelta observamos que aquí ya solo debemos cortar la puntada de largo 0,5 milímetros y vemos que queda bien. Hacemos un figurado, es decir, una costura al ancho de pie de manera rectangular, lo más pegado posible. Queda así. Viene la parte del cinto ubicada en la cintura. Para hacer pliegues simplemente tendremos un rectángulo de 10 o más centímetros, depende de lo que ustedes quieran de ancho, por 100 centímetros de largo. Procedemos a fruncir y coseremos a 2 milímetros con los fruncidos incluidos, de largo de puntada 2 milímetros. En pleno centro con los pliegues pasaremos la plancha para definir los pliegues en todo el cinto. Para la manga tomamos el rectángulo que es el cuerpo de la manga, que tiene un ancho del triple de contorno de brazo por un largo de 45 centímetros. Procedemos a hacer un filo de doblando 0,5 y 0,5 hacia adentro, total 1 centímetro. Después tomo un elástico con el tamaño del contorno de brazo. Este elástico es redondo y lo cosemos de esta manera, estirando el elástico haciendo que frunza la tela. Después pongo 0,5 milímetros largo de puntada y por la parte de abajo, que es la parte de puño del rectángulo, paso una costura y la encarrujo o jalo hasta tener el contorno de puño de 21 centímetros o lo que ustedes tengan. Después tomo una pieza rectangular de 20 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho en tamaño real y voy a hacerle un dobladillo arriba y abajo en el ancho, doblando 0,5 y 0,5 hacia adentro, total 1 centímetro tanto arriba y abajo. Vamos a doblar en la mitad de esta pieza como se muestra. Voy a hacer los pliegues dejando el ancho del contorno de puño, 21 centímetros en tamaño real, y pasaremos una costura sujetando todo. Debe quedar así. Procedemos a unir esta pieza con la parte de la manga que encarrujamos. Debe coincidir en frente derecho contra derecho del pliegue y coso por el ruedo a 1 centímetro con 2 milímetros de largo de puntada. Procedemos a cerrar el costado y la manga nos queda así. Ya hecho esto con las dos mangas, tomo la manga en plena unión como se muestra, la uniré al vestido con hilo y aguja manualmente, sujetándola con puntada invisible e igual con el cinto. Para los bajos cortaremos un rectángulo de aproximadamente 16 centímetros de ancho por 6 metros de largo y lo doblo en la mitad. Y sobre la falda lo coloco de manera que el doblez de la mitad me queda hacia arriba y las dos pestañas separadas del rectángulo hacia abajo, encima de la falda, y procederé a pasar una costura de 1 centímetro en los pliegues abiertos. Y después de pasar esta costura venceré esta pieza hacia adentro
Ahí pasaré un pespunte a 1 centímetro del ruedo por la parte baja. Después de pasar por todo el ruedo, simplemente venzo la pieza hacia adentro y paso un pespunte por encima, como se observa. Ya solo nos queda planchar y pulir y eso sería todo. Gracias por ver el video.